Señoras y señores, después de Víctor Hugo, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N, con la actualidad, con la realidad, con lo que otros no te cuentan, con lo que otros te ocultan, desvían la información, por eso aquí está la realidad. Enseguida, Alejandro Berkovich nos va a dar un panorama bien completo de que para algunos una farsa la audiencia de hoy, un montaje solo para cumplir en parte con el fallo de la Corte, pero hubo muchos reclamos, incluso hubo incidentes, gente que quedó afuera, pero ¿qué va a pasar a partir de ahora con la tarifa de gas? Enseguida Alejandro Berkovich te lo va a contar como siempre, con la precisión en toda la información. Y crece el apriete judicial. Ese es el hashtag de esta noche. Crece el apriete judicial, crece la presión del gobierno en forma desmedida, desmesurada, sobre jueces honestos, probos, que cumplen con su labor, que cumplen con el derecho y que como no fallan, como el gobierno quiere, los empiezan a perseguir. Ya tenemos varios, Casanelo, el juez Rafecas, la procuradora Gil Carbó, la doctora Martina Forn, lamentablemente está en esa lista, con hechos graves sobre ella, con hechos graves, que la tienen desde hace tiempo en un estado de conmoción a nivel de ella y de su familia por lo que está viviendo. Y aquí, una vez más, vuelve el tema que hemos planteado tanto tiempo, de qué seguridad jurídica se puede hablar en la Argentina cuando aprietan en forma descarada y obvia a jueces que solo hacen cumplir con su función. Porque lo de este pedido de juicio político a la jueza, ahora enseguida vamos a ver los antecedentes también de quién pide el juicio político, es un apriete más. Desvergonzados, porque lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo, lo vienen anunciando a través de los medios, hasta dieron la lista de los jueces a los que no les gusta el gobierno. Y en eso actúan realmente desvergonzados. Venían prometiendo justicia independiente y ahora quieren justicia adicta. Jueces que solo fallen como ellos quieren. Y también es muy deplorable sectores de la oposición a la Argentina, que antes se rasgaban las vestiduras con este tema y que hoy están calladitos la boca, que no dicen nada sobre esto. Es una vergüenza realmente para sectores de la oposición a la Argentina que nada dice y que por el contrario se suman ahora a la embestida contra la procuradora Gil Carbó. Se suman a la embestida contra la procuradora Gil Carbó. En algún momento van a tener que dar cuenta de estos hechos realmente que avergüenzan lo que están haciendo con sectores de la justicia en la Argentina. Y crece el tema de la inseguridad y crece el pedido de inseguridad. Nos hemos estado ocupando esta semana de Zárate con lo que allí ha acontecido. Ayer nos ocupábamos de las palabras desafortunadas del presidente Mauricio Macri. Hoy Lanús, la tercera ciudad más violenta de América Latina según las últimas estadísticas. Mire lo que fue Lanús, marcha multitudinaria hoy de los vecinos de Lanús reclamando justicia y seguridad en un distrito que gobierna el PRO, en un distrito que es gobernado por Néstor Grindetti. Pero quiero marcar con esto que el tema, el pedido por seguridad y por justicia no es un tema político, porque esto fue multitudinario en Lanús, pero también hubo en Lomas de Zamora, un distrito que gobierna Martín Insaurralde del Frente para la Victoria. También hubo un pedido multitudinario por mayor seguridad y por justicia en Lomas de Zamora, distrito que maneja Martín Insaurralde del Frente para la Victoria. Recuerden lo que fue hace apenas algunos pocos días. Mire, la gente movilizada.
Porque cuando el Estado se retira, cuando el Estado no da el servicio de justicia o de seguridad, la gente es la que sale a la calle a reclamar por lo mínimo que debe estar el Estado, que es seguridad, que es justicia, que es educación. Y recordemos lo que fue hace algunas semanas Rosario, marchas multitudinarias en Rosario con un problema impresionante de inseguridad, también reclamando por mayor seguridad y por mayor justicia. Bueno, nos metemos ya... hoy habló sobre este tema el ministro Garabano y sobre las expresiones de ayer del presidente Mauricio Macri. La verdad, vamos a escucharlo. Muchos juzgados de la provincia de Buenos Aires estaban contaminados con la doctrina abolicionista del doctor Zaffaroni. ¿Esto es así? Yo a lo mejor no sería tan extremo ni lo personalizaría tanto. Sí, yo creo que en los últimos tiempos lo que hubo fue una mirada que se olvidó de las víctimas, que se centró en los victimarios, y a partir de eso lo que se generaron son muchos desequilibrios, generalmente a favor de las personas que cometen delitos, y además se generó todo un tema más profundo en términos de perder el sentido común, ¿no? Perder, si se quiere, la vinculación con la sociedad y alejar a la justicia de la sociedad a la que en definitiva le debe servir, y es el resorte último que debe resolver nuestros conflictos. Este no es el camino. Es decir, uno podrá entender, pero no es el camino. Definitivamente la justicia por mano propia, llevar armas, tomar este tipo de medidas no es el camino, porque esta vez murió el delincuente, pero también muchas veces por esto muere la víctima. No es el camino el de la confrontación, no es el camino el de la violencia, nunca. Bueno, la verdad que las opiniones en el gobierno, la verdad es que no tienen plan de seguridad. No tienen plan de seguridad. Mire, la ministra de Seguridad se la pasó buscando de qué forma lo podía traer a Pérez Corradi, para qué forma utilizarlo políticamente. Hicieron el papelón de la triple fuga, utilizar políticamente a ver cómo podían cargar sobre el gobierno anterior. Buscan donde no hay terroristas, anuncian células dormidas del ISIS y después se tienen que rectificar. Todo, pero lo menos que tienen es plan de seguridad. Lo menos que tienen es plan de seguridad. Marcelo Saín, buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Qué pasa con todo esto que ha ocurrido en estas últimas 2 semanas? Desde el anuncio de Maras, pasando por estos hechos de inseguridad. Hay dos aspectos, el ¿no? gobierno que no se logra poner de acuerdo en las declaraciones. Pero hay un aspecto político y es lo que vos decís, el gobierno no tiene un plan de seguridad, no tiene una concepción de seguridad y ellos gestionan el día a día a partir de situaciones de crisis. Todo el tema de la construcción de maras que no existen, la transnacionalización del narcotráfico en la Argentina como amenaza principal a la seguridad del país, esto fue lo que la emergencia de seguridad estableció. La construcción de terroristas, bueno, el terrorista fracasado allá cerca de Triple Frontera, después el tema de ISIS y cuestión, creo que hay una necesidad de construcción de un enemigo que de alguna manera justifique algún tipo de medida excepcional, porque ellos me parece que ven un fin de año complicado desde el punto de vista social. Ellos tienen un desmanejo enorme, hay muchas internas dentro del propio gobierno, y lo peor de todo esto es que el presidente convalida esto, entra en el juego, el presidente baja a un terreno de barra brava cuando señala ante un hecho desgraciado, un hecho de violencia injustificable de ninguna de las partes, que en el fondo debería estar, y lo hizo de manera coacheada, lo hizo de manera preparada, digamos, el carnicero en cuestión, en el hecho de Zárate, en su casa. Digo coacheado ¿por qué? Porque él hace una mención a un elemento que es interesante y dice, como no hay peligro de fuga, que es una de las razones procesales, digamos, para eventualmente dictar la prisión preventiva, habría que escarcelarlo. Macri no sabe derecho penal. Cuando dice eso, claramente lo que él está... Bueno, es ingeniero. Está preparado, pero él lo sabe derecho penal. Lo coachearon, dice eso. Ahora, está equivocado Garabano. Cuando Macri dice eso, está reivindicando toda la concepción de la prisión preventiva como con un sentido mínimo y procesalista. Y dice, la verdad que una persona que está imputada a un delito tiene que atravesar todo el proceso en libertad.
Con lo cual, yo reivindico la libertad del carnicero hoy. Me parece muy bien. Si no hay peligro de fuga, no hay entorpecimiento de la justicia, está imputado de homicidio, sin lugar a dudas, pero tiene que atravesar el proceso libre. También quiero a Milagro Sala igual. Bueno, anoche justamente ese tema, por la misma razón. El debate de anoche salió, el primero que salió fue Milagro Sala. Entonces, bajo la misma óptica, ¿por qué la tiene? Para el carnicero, Macri jugó con la doctrina Zaffaroni. Claro. Porque planteó una salida garantista, pero porque le convenía, vio el focus group, la mayoría de la gente está de acuerdo con esto. Justamente en el inicio, ¿no? Y ahí no hay legítima defensa. Claro. Porque por más que el abogado de la persona diga, lo llevó por delante cuando lo estaba disparando o amenazando con arma de fuego, una vez que la persona quedó aprisionada, absolutamente sometida, a partir de ese aprisionamiento, perpetuar esa situación y molerlo a golpes, que son las causas de su muerte, eso ya no está incurso en ninguna circunstancia que pueda acercarse a lo que es la legítima defensa. Con lo cual, fue un homicidio. Claro. Lisa y llana. Bueno, ahora vamos a seguir. Nos metemos con el tema de judicial. Está la doctora Martina Form esta noche. Gracias, doctora, por venir. No, por favor, al contrario. Me imagino que no son momentos fáciles, ni días fáciles los que los toca vivir, ¿no? No, la verdad que no, pero bueno, estaba anunciado. Semejantes palabras en una sentencia de la Corte, bueno... Es como que lo habían dejado preparado para esto. Claro, lo habían dejado preparado. Y bueno, esto es... ¿Usted se siente presionada? Bueno, en este momento me siento atacada, más que presionada, ¿no? Algo una tras de otra, toda una campaña de periodistas de guerra que atacan no solo a mi persona, mi marido y por supuesto a mi familia, porque obviamente todos recibimos ¿no es cierto?, este ataque físico, la granada, y bueno, ahora se suma un exdiputado, sí, que bueno, pero bueno, sí, este es un proceso democrático, ¿no es cierto? Acá rescato y tengo que decir que con esta situación de una denuncia, bueno, estamos encausados ya, porque lo otro no era una cuestión insólita, como yo había dicho, unas palabras. Yo me acordaba, usted dice violencia de género. Justamente yo soy capacitadora en género, con la doctora Argibay, hice todo el curso, tengo sus diplomas, he capacitado todos los jueces que han venido en mi jurisdicción y bueno, nosotras sabemos, y todos los varones que también han participado, que la violencia psicológica es parte de esto, ¿no es cierto? Por supuesto. Si me permite, ¿cómo no? Vamos a escuchar al doctor Martínez Llano, que hay que recordar, hoy lo hacía la periodista Mariana Moyano en las redes sociales, fue esta persona senador provincial por el Partido Justicialista en la provincia de Corrientes, fue desaforado, fue suspendido como senador provincial porque tuvo un proceso judicial en su contra, un pedido de coimas, y la justicia de Corrientes lo dejó sin fuero y lo suspendió en su momento de sus funciones como legislador por incluso estaba, creo que grabado como por una cámara oculta, ¿no? Hoy Martínez Llano decía lo siguiente. El día de ayer a la mañana se formalizó el pedido de juicio político a la doctora Form, a quien debo aclarar que no conozco, no abro juicio respecto a la persona, sino respecto a la conducta que se ha seguido en el trámite de una causa. Ha tenido actitudes descomedidas para con el Tribunal Superior, en este caso para con la Corte Suprema. El hecho grave que se configura en la conducta de la doctora Form no pasa precisamente por la materia que fue resuelta ni por las partes en este aspecto, sino por el contenido de su sentencia, su fundamento, su falta de fundamentación y el procedimiento que siguió a posteriori, elevando la causa directamente a conocimiento de la Corte y obviando las instancias previas, es decir, la Cámara respectiva. Pero más allá de esto, quizás lo más grave fue la forma en la que reaccionó
después que la Corte revocó su resolución, es decir, lo hizo en términos inusualmente descalificatorios para con el más alto tribunal de la nación. Y cuando uno promueve un juicio político, se busca crear un precedente para que determinado tipo de conductas no sean repetidas en el futuro por otros jueces. Actitudes descomedidas, contenido... No, pero además lo que dice es muy claro, digamos. Es como una disciplinamiento. disciplinamiento. O sea, esto lo hacemos para que otros jueces no hagan lo mismo. Digo, es una con todas las letras, además, no sé, ni una coma. Usa la palabra subordinación. Claro. Yo escuché el audio, no, por supuesto, todavía no tengo el escrito, no estoy notificada, pero bueno, parece que dice todo lo que uno pensaba que iban a decir. Aparte, bueno, ya se sabe, la jurisprudencia del Consejo de la Magistratura es unánime durante tantos años y que los jueces no pueden ser juzgados por el contenido de sus sentencias. Fíjese que acá lo dice clarito. Yo no sé si hasta este hombre ha leído la sentencia. Es lo mismo que se le achaca al juez Rafecas, que por una sentencia lo quieren llevar ahora a un proceso de juicio político. Igual adelante. ¿Qué tiene, doctora, el proceso de juicio político como procedimiento estipulado, digamos? Yo quiero saber, por un lado, ¿cuál sería su situación en caso de que la destituyeran? ¿La dejarían sin, obviamente, su responsabilidad como jueza, pero además sin jubilación, sin su trabajo? ¿Cómo por es? supuesto, llegada a esa instancia final, sí, por supuesto. Hay una primera etapa donde uno hace un descargo. Y hay que ver si es aceptado también por el Consejo. Claro, hay muchas instancias. Hay que ver si es aceptado, porque la verdad que lo que uno escucha es muy flojito el pedido. La verdad que si se llegaran a aceptar esto, porque anoche la discusión que fue muy interesante, no sé si vio el programa de anoche, donde había referentes de distintos partidos políticos, se volvía sobre este tema y justo todos coincidían en el tema Rafecas, que no se podía judicializar una sentencia, ¿no? Entonces estamos dando vuelta a todo en la Argentina con tal de perseguir jueces. Sí, no, aparte, bueno, por lo que dice él mismo en este audio, parece que no ha leído la sentencia. No ha leído nada, porque habla de que yo he decidido sobre una falta de legitimación. Me parece que está confundiendo las dos causas. La causa Abarca, que es la causa de La Plata, que la Corte es en esa la que dice que no hay legitimación, y otra causa, la causa Fernández, que yo tenía, donde hay dos ONG que tienen legitimación, incluso que estaban registradas en el Registro Nacional, así que por lo poco que he escuchado parece que no ha leído ni siquiera las sentencias. Ahora seguimos, doctora, me permite, estamos con Marcelo Saín hablando del tema de la inseguridad creciente, preocupante, con la doctora Martina Form, pero hoy ha sido día de audiencia, finalmente llegaron las audiencias, Berco. Hubo incidentes, si me permitís vamos a mostrar, hubo incidentes aquí, afuera de la usina, pero también hubo mucha movilización hoy, también hubo incidentes en Neuquén, esto lo primero que estamos viendo es acá, incidentes... Porque fuera de la usina del arte. Allí trataban de ingresar. Claro, exactamente. Hubo apenas unos forcejeos, fue tenso porque algunos se habían acreditado y no los dejaron entrar al edificio de la usina del arte allí en Barracas, mientras que había una suerte de derecho de admisión, ¿no? Sí, había, bueno, ¿cómo decir? Como bedeles, como gente que habilitaba la entrada o no. Incluso hay un video de uno de los importantes funcionarios de la Casa Rosada que estaba puesto allí a vigilar quién entraba y quién no. Creo que ahora lo tenemos para mostrar. Y esto es en Neuquén. Ahí sí hubo incidentes. En Neuquén fue mucho más grave. Incluso se suspendió la audiencia pública. Porque la sensación es que vaciaron la audiencia pública. Que no permitían que la gente ingrese a la audiencia pública. Que ese es el objetivo de la audiencia pública. Justamente, que haya presencia de público que se pueda expresar. Quisieron vaciar las audiencias públicas. Quisieron hacer una farsa de audiencia pública. Y bueno, en Neuquén hoy quedó suspendida porque hubo incidentes gravísimos realmente. Bueno, esto es lo que motivó la suspensión, una manifestación en la puerta
de la legislatura neuquina. Es un edificio nuevo, inaugurado hace muy poquito, donde los gremios estatales sobre todo se manifestaban en contra. Curiosamente, los gremios petroleros están a favor del aumento de la tarifa del gas en Boca de Pozo, y uno de ellos fue el hombre del día, por lo menos en redes sociales, en medios, en internet, Julio Tarifa, el abogado de uno de los gremios del personal jerárquico del gas, que fue registrado para hablar, estaba registrado para hablar, todavía no habló, está por hacerlo, porque justamente por su nombre, ¿no? Justamente por ese apellido. Claro, con ese apellido llamó la atención de todo el mundo, justamente por eso, pero... Va a estar a favor, entonces. Claro, está a favor del tarifazo. Claro. Ah, bueno. Habló de eso porque habló en nombre de un gremio petrolero que dice que de esta manera se van a generar inversiones. Pero fíjense el detalle de Aranguren, como además de haber dado un discurso de 20 minutos inicialmente, que llegó con retraso por un corte de luz también insólitamente, demoró media hora el inicio, pero fíjense Aranguren cómo miraba detrás de un biombo, sí, detrás de una especie de parapeto, el desarrollo de la audiencia pública, de tal manera de que desde abajo no lo viera la gente que se había acercado, técnicos, representantes de consumidores, gente en general, algunos legisladores, diputados, que por supuesto lo chiflaban cuando lo veían, y de esta manera lo ponían a resguardo de esa situación indeseable. Bueno, enseguida Berco nos va a comentar y nos va a adelantar cómo va a quedar el cuadro tarifario después de las audiencias públicas. Pero volvemos al tema que nos está ocupando esta noche, tema inseguridad creciente. ¿Usted cree que con las palabras que dijo ayer el presidente Garabano se está favoreciendo esto de la ley de la selva? Sí, claro, no, se está fogoneando una situación de violencia. Antes lo había dicho la misma Patricia Bullrich. El otro aspecto que yo quiero destacar es que hay un incremento notorio de situaciones de violencia, fundamentalmente en barriadas populares, y esto está íntimamente vinculado con el profundo deterioro social que hay en los grandes barrios de las grandes periferias de las grandes ciudades. Del mismo modo que en el 2006-2007 hubo una caída de situaciones de violencia conforme ampliación de empleo, políticas sociales focalizadas, toda la desatención, la pauperización que generan estas políticas van a generar mayor situación de violencia social. Van a aumentar los delitos predatorios, va a haber aumento de robos, hurtos en términos generales. Lo que es inusitado, que esto es un rasgo novedoso, es la virulencia del gobierno tomando parte. Yo pienso que a partir de una situación de medición de opinión pública, focus group, y a partir de eso sacar algún tipo de ventaja, sin ningún tino institucional al respecto. Y el otro gran tema que me parece que es importante es destacar que hay una deuda de la clase política en su conjunto. Yo entiendo, comparto la preocupación del intendente Cáfaro, pasa un tipo respetable y todo lo demás. Ahora pedir, sostener que la crisis deriva porque retiraron a la prefectura, que no tiene nada que hacer en materia de seguridad preventiva, en el centro de Zárate, me parece que es un desatino de todo el conjunto de la clase política argentina. Pero justamente los lugares donde retiraron la prefectura son los lugares ahora donde quedó zona liberada y creó la inseguridad. No está para eso, Gustavo. Yo creo que hay que discutir seriamente el tema. El problema es que la política, como la seguridad, no da votos. Puesto para eso, Marcelo, también, porque acá en la ciudad de Buenos Aires, ya en tiempos de Nilda Carrera, habían puesto recién en el sur de la ciudad. Agentes de prefectura reprimiendo en Neuquén, claro, en el centro, ahí, en la audiencia, en materia de legislatura. Gente de la Policía de Seguridad Portuaria haciendo seguridad en Constitución. Hay una deformación que no es un atributo de este gobierno. Claro, hay que ver ahora. Viene del gobierno anterior. Viene del gobierno anterior. El gobierno anterior había puesto prefectura, ¿se acuerda? Acá en lugar de la federal, en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Esto tapa agujeros, pero lo que impide es... Lo que pasa es que, primero, no se democratizaron las policías provinciales. Ahí está el no se democratizaron las policías provinciales. Estallaron las policías provinciales. En Santa Fe está clarísimo. No pueden con la policía provincial porque es corrupta y tienen que pedir a la gendarmería. Bueno, pero hay un problema de la clase política en su conjunto. Sí, obvio. Perdimos la oportunidad hace 3 años de haber iniciado un proceso de descentralización a los municipios. Los intendentes, la mayoría de ellos, gestionarían mucho mejor un sistema policial propio, con policías nuevas y con gente nueva, que lo que hace la policía bonaerense, que está desmadrada, está en otra cosa, ausente de todo.
Porque lo que vimos en Zárate es el fracaso del sistema judicial. Y también la falta de continuidad, porque cuando Arlañán puso por primera vez una reforma que yo creo, no sé cuál es su opinión, seria, que iba hacia algo, seria. ¡pum!, la cortaron. La única seria. Bueno, la cortaron abruptamente para después meterle bala a los delincuentes. Además, había conducción política, claro. Era un proceso muy interesante el de Carlos. Pero bueno, la política cree que hay que darle todo el poder a la policía. Hoy la policía en la provincia de Buenos Aires está desmadrada, dejó de ser policía hace mucho tiempo. ¿Y Ritondo tiene plan de seguridad? No, Ritondo compró combo llave en mano del esquema de Granados, creyendo que manteniendo la misma cúpula y los mismos negocios iba a garantizar una estabilidad dentro de la fuerza, y lo que no se dio cuenta es que se abrió una interna por llegar a la cúpula, pero no por brindarle a los bonaerenses un mejor sistema de seguridad, sino para apropiarse del botín. ¿Y eso explica, es una institución millonaria? ¿Eso explica los ataques de la bonaerense a la gobernadora Vidal? No, yo no creo que haya ataques. Yo creo que ha habido ajustes ahí adentro, hay muchas internas, fíjate lo que está pasando en La Plata, toda la información que se ventiló en la causa sobre los retornos, el problema de servicio adicional, la recaudación ilegal de fondos, la fuente de esa cuestión son propios policías que se denuncian entre sí. Ahí hay una interna feroz, pero reitero, la interna no es que se ponen a discutir, yo quiero esta policía, yo quiero este modelo más parecido a Suecia, en materia de plata, es el botín. Pero la dirimen entrando a la casa de la gobernadora, el despacho, amenazando, tirando tiros. Esas cosas siempre pasan, a todo el mundo le pasó, yo estuve en esas circunstancias, yo creo que la difusión, me parece que no debe ser interpretado eso como una respuesta a un proceso de depuración, que hasta ahora no vi ningún comisario preso, ni tampoco un proceso de reforma, porque no lo hay. Así que eso, o sea, el cartuchito, a ver si entiendo, en un garage de una casa que no vivía y que daba a la calle, es poco serio como para plantear que hay un amedrentamiento hacia la gobernadora. Cuando yo veo a un comisario esposado, salir esposado y entrar esposado por una denuncia y una investigación actual, yo ahí te puedo empezar a creer de que hay reacciones en contra de la gobernadora. O sea, la solución que pide la gente es el problema, porque se escucha normalmente decir más policía, que haya más patrulleros, no tanto, pero esto es un problema, digamos. Yo observé que en los últimos reclamos no tanto. Yo creo que hay una... Fíjate, piden fuerzas federales, pero no dicen más bonaerense. La gente no come vidrio, ve que la bonaerense está desmadrada. Fíjate todo el tiempo que tardó la policía en llegar al lugar. De hecho, asesinaron al ladrón que estaba aprisionado a golpes, y la policía ausente cuando venían de una persecución privada, digamos, del público, el carnicero, durante varias cuadras, a los tiros limpios. Con lo cual, eso da cuenta de que hay una situación de descontrol institucional, de desmadre institucional. En algunos lugares, depende mucho de los jefes, en algunos lugares funciona la cosa más o menos ordenadamente, pero eso depende mucho de los jefes. No hay un esquema institucional. Es una moneda en el aire. Hay otro problema. A ver, los intendentes tienen que hacer algunos deberes. Está sabido que la transformación del fenómeno de la inseguridad en todo el mundo conduce a que los intendentes se apropien de la gestión de la seguridad preventiva. Acá se han resistido durante décadas a apropiarse del manejo de la seguridad. No da para más. Son las policías comunales, exactamente. Los intendentes, policías totalmente municipales, claro, no transferencia de la bonaerense, sino crear policías. Pero mire que se creó todo un debate en contra cuando Scioli quiso poner, que a mí me pareció una buena idea, las policías comunales. Las policías locales, pero lo hacía con la bonaerense. Claro. Y eso fracasó por completo. Ese era el tema. Bueno, ahí era bueno entonces lo del proyecto Arlañán de la segunda, ¿cómo era? El proyecto nuestro, el proyecto que acordamos con Scioli, que lo aprobamos en la Cámara de Diputados en el año 2003. ¿Y por qué no lo llevaron después a la práctica? Porque Massa no dio los votos en el Senado, pero fue aprobado por unanimidad, inclusive por el masismo. ¿Por qué Massa no quiso eso? ¿Qué sé yo? Habría que preguntarle, porque era el más municipalista de todos. Sí. Pero cuando se desplazaron sus legisladores en contra, ¿qué opinaban? En el Senado, en la Cámara de Diputados votaron el dictamen por mayoría, Gustavo, y ahí lo que hacíamos era crear una policía enteramente municipal con un instituto de formación. Lo que pasa es que la Argentina tiene que superar los egoísmos políticos. Ese es el problema. Marcelo, el chiquitaje político lo tiene que superar. Lo que pasa es que dejaba... Si vos creás una policía... Sergio dejaba de ser el padre de la criatura. Y hay que dejar un poquito la condición de pavo real y construir consenso entre todos los sectores, porque reformar el sistema institucional de seguridad y policial en la provincia de Buenos Aires necesita, pero absolutamente es imprescindible, un acuerdo político institucional. Supongamos que ese acuerdo alumbra un proyecto parecido al que hicieron ustedes, Marcelo. Sí. ¿Qué haces con la bonaerense? Van desplegándolo. Donde se crean policías municipales, eso llevaría un periodo por lo menos de 1 año y medio, 2, de formación de cero de un sistema de seguridad preventivo. Vas sustituyendo la labor de la policía bonaerense. ¿Qué pasa con esos muchachos? Sí, pero sí tenés un montón de necesidades. La bonaerense tiene solo el 30%
de su plantel de 80.000 personas en unidades operacionales. Es una gran burocracia que está en oficinas. Vos entrás a cualquier ministerio de La Plata y vas a ver 20, 30 policías haciendo tareas administrativas, custodia de detenidos, labores de apoyo a otras entidades, servicios adicionales. El 30% de la institución policial está haciendo seguridad preventiva en la calle. Cerca de 5.500 policías por turno, para 15 millones de habitantes y para 310.000 kilómetros cuadrados en la provincia de Buenos Aires. No existe esa policía, no está esa policía. Entonces lo que hay que hacer es formular. Y otro tema más importante, cuando los intendentes gestionen la seguridad pública con policías que dependan frente a la gente de ellos, si lo hacen mal van a pagar los costos políticos frente a las urnas también. Con lo cual pegás la legitimidad en la gestión de la seguridad pública con la legitimidad política del intendente. Hoy negocian por abajo con los comisarios, si les sale bien, bien, si sale mal te dicen, es un problema de la provincia, quiero la prefectura. Claro. Ahora sí, Marcelo. Bueno, usted es jueza federal de San Martín, es un distrito muy complicado también en materia de seguridad. Sí, le cuento. Tengo me reforzaron la custodia por orden de la ministra de Seguridad. En la puerta del juzgado, a una secretaria letrada mía le dejaron el auto con cricket. ¿Le robaron las ruedas? Las ruedas. Delante de la custodia, de todo el mundo. Hablé con el delegado de la delegación, no tengo gente. Se supone que me tienen que cuidar porque he tenido una granada, ¿no es cierto? Y intimidaciones más graves. Claro. No, pero su casa tiene custodia, pues yo vivo a la vuelta, así que sé perfectamente que tiene ahí un par de patrulleros. Esos me cuidan muy bien. De la metropolitana. De ambas. Y después también le hablé con el intendente, porque ya es creciente, ya a varias personas les pasó lo mismo, inclusive abogados que vienen al tribunal, y bueno, también lo mismo, le vamos a poner algo, un patrullero, una cama de seguridad, todo siempre quedan promesas y nada. Ahora, así que pueden... Al inicio escuchábamos al ministro de Justicia, justamente, que hablaba de la justicia en la provincia de Buenos Aires. Siempre se descarga sobre la justicia, digo. ¿Es un problema también de la justicia el tema de la inseguridad en este momento, cree usted? Y yo pienso que también son, mire, los jueces federales excelentes que yo conozco de mi jurisdicción, que siempre se sabe que son a pulmón, con los recursos que no tenemos, hoja, toner, no sé ya con qué quieren que trabajemos, porque no sé si recuerda, mi marido dijo, hay presupuestos en la corte y nosotros andamos con... Sí. Imagínese perseguir semejante cada vez calidad de narcotraficantes. Yo le digo, a veces ustedes son héroes, me han llamado, me han dicho cosas, yo digo, son héroes porque tienen que lidiar con la policía, con que todo es siempre, no hay móvil porque no hay nafta, que no esto... Es una carencia pero de todo. Hay un déficit en la justicia en el tema de sentencias. Yo entiendo los problemas presupuestarios y todo, pero hay un déficit en una situación complicada. Digo, la justicia en general siempre está mirándole como si fuera los jugadores de fútbol, les ve el número, ¿no? Está siempre mirando atrás. Por algo soy una crítica de la democratización interna de la justicia, ¿no? Digamos... hay mucha falta de preparación, por supuesto. Lo que pasa que, bueno, a uno le duele ver jueces tan preparados y, bueno, tener un estrés tremendo en esto y por supuesto, siempre ligan justos por pecadores, ¿no? Ahora, doctora, volviendo al tema que nos ocupa hoy también, ¿usted siente que hay un creciente apriete o hay una creciente presión política sobre jueces que no fallan como quiere el gobierno? La siento, la escucho, la veo, la leo. Obviamente que ya le digo, palabras tan violentas que nunca se ha visto. Me han llamado jueces, fiscales, inclusive que han votado al PRO. La verdad,
que me dicen estoy arrepentido, la verdad esto yo no lo voté, esto no lo quería. La gente, digamos, de todo tribunales que yo conozco desde hace tantos años, está como también amedrentada porque uno venía con una corte de ampliación de derechos, profundizando las cuestiones sociales. Bueno, ahí el diputado me dice que yo critico a la Corte. Usted se anima a criticar a la Corte, que no se puede criticar. Algo más dice que criticar, ¿no? Que me... Actitudes descomedidas, habló. Descomedidas. ¿Usted se arrepiente de haber dicho algo de lo que dijo antes sobre la Corte o no? Pero, concretamente. ¿cómo voy a arrepentirme No, o de decirme? Uno puede reflexionar, ¿no? Claro, por supuesto Claro. que no hay duda que los fallos de la Corte se deben acatar. Soy una defensora de todos los procesos democráticos y de las instancias. Pero cuando uno ve una sentencia con semejantes palabras, no puede más que reaccionar, pero como cualquier ciudadano. Porque, aparte de un hecho inédito, nunca se había claro, vivido algo entonces similar, bueno, pongámosle por supuesto que la doctrina ya va a ser, quiero que se comente el fallo, creo que se comente el fallo de la Corte, pero si esto, criticar a un fallo, a opinar sobre un fallo implica esto que dice este diputado, bueno... Ayer su abogado dijo que había una nueva mayoría automática cuando se lo sacamos al aire Claro, en el eso programa. es bastante gráfico, ¿no? Porque ya la vivimos. Y bueno, es creo que una de las cosas que nos tiene que marcar el camino, el pasado de complacencia hacia determinada, la división de poderes, se nos caen un montón de principios que creo que ya los argentinos tenemos que defender muy severamente, ¿no? Ahora, usted fíjese, usted decía recién, Hamilton, no en el mismo tenor de lo que pasó, pero dijo, no reflexionó. Ayer el presidente dijo, mientras la justicia reflexiona, yo creo que la justicia no debe reflexionar, ¿no? La justicia debe actuar de acuerdo a derecho, Por ahí en su ¿no? casa no Debe es una investigar. virtud reflexionar. Por ahí no es una virtud cotidiana en su medio ambiente reflexionar. Porque yo quería decir un tema, si me permitís, Gustavo, doctora. La justicia es parte del problema. En la provincia gran parte de la justicia ordinaria es pro policía y es convalidatoria al sistema policial. Y también, en otras instancias, es parte de la solución. En el caso de San Martín, el año pasado, y está presa todavía toda la cúpula de la departamental por proteger narcotraficantes. Una investigación excelente que hizo el fiscal Sica, fiscal federal, con policías del sistema federal, y se llevó puesto a la cúpula entera de la departamental por proteger. Y además, no solamente eso, sino que le está solicitando a la jueza Vence, que está competente en la materia, de que no era solamente liberación de zona, de que estaban asociados, de que el negocio narcotraficante lo cogestionaban los narcos junto con la policía en cuestión. O sea, digo, cuando hay voluntad, cuando hay capacidad, cuando hay interés como para avanzar en esos temas, tenés esto. Ahora, cuando vos ves que hay hechos notorios de regulación policial del crimen, de articulación de negocios criminales que no se podrían desarrollar sin la convalidación policial, y la justicia se vista gorda, es un problema. Doctora, volvió a tomar el fallo de... Vista gorda también con las tarifas, ¿no? Y bueno, lo han hecho muchos, ¿no? Lo han hecho muchos jueces. En Capital no hemos visto ninguna medida cautelar. Pero eso es porque no presentó el gobierno porteño. Porque es del PRO. Medidas hubo. Sí, sí, hubo pedidos de la asociaciones, de entidades, de clubes. Hubo. Lo que pasa, bueno, quizá vi un análisis muy bueno de Félix Croix que dice quizá, bueno, los jueces federales de provincia, fíjese el gas en el sur, ¿no es cierto? Enseguida salieron a dictar medidas cautelares, porque bueno, uno ahí tiene el escrutinio de la gente, estás con la gente, se siente un ciudadano más. Yo en el Gran Buenos Aires tengo toda La Matanza,
todo los distintos distritos, San Y que Martín. percibe, ve, conoce la realidad usted. Claro, vienen, claro. la gente, uno camina, se encuentra con la gente, doctora, mire Claro. la factura, mire esto, mire el otro. Uno, claro, ahí tiene un directo. En Capital, bueno, vivimos de otra manera. Yo vivo en Capital también y la voz de mucha gente, y aparte ha sido muy dispar, porque también escuchaba a un intendente que decía, es muy extraño, hay gente que le vino 2.000, 3.000 pesos de luz con un salario bajísimo, y otra persona que lo hubiera podido pagar con 50 pesos, una tarifa. Realmente ha sido algo bastante extraño. Y ¿no? volvió a... Usted tiene que volver a fallar. Bueno, ahora me recusaron con causa el Ministerio de Energía, porque consideran que estoy enojada con el gobierno. ¿Eso le pusieron? Sí, sí, comillas, en su radio lo dije, Sí. dice que lo dije, por supuesto, que yo estoy enojada con los funcionarios que echaron a mi marido y no le dieron un peso de indemnización. Claro. Qué republicano. Sí, la verdad, no, a ver, esto es tremendo. Bueno. Para pedirle a usted, ¿cómo es que se me fue la palabra? Recusación. Para la recusación, Con causa. pusieron que porque estaba enojada por con el gobierno la recusaban. Sí, lo ponen por Tremendo, escrito, Es tremendo, ¿no? su No guardan ni radio las ahí. formas. No. Y porque mi marido... Sí, lo despidieron. No, y también las dos causas de recusación es que yo estoy enojada con el gobierno y porque mi marido salió en los medios Sí, a hablar. y está enojado, no sé qué dicen. Obviamente la recusación es a mi persona, bueno, ahora la tengo que contestar. Y hasta que la Cámara Federal de San Martín no la resuelva, no puedo volver a opinar en las causas. Son 10 causas, justamente. Es duro, ¿no? La matanza. Es un clima institucional que se está enrareciendo en un momento que vos tenés que poner paz social, porque la voz del presidente, de un ministro, tiene una resonancia enorme. Total. Y además, lo que ellos no saben es que hacia abajo del sistema, en la policía, ese tipo de discurso genera autorizaciones para gatillo fácil, bueno. para todo. Ya lo hemos vivido en la No Argentina. lo saben eso, no lo entienden, tienen que cuidar lo que dicen y un presidente tiene que pacificar, calmar, no tirar nada. Marcelo, usted al principio cuando hablaba dijo que estaban generando el clima para generar una situación extraordinaria. ¿A qué se refería específicamente? Porque eso sí es preocupante. Mira, yo a veces creo que cuando ellos construyen estos enemigos como las maras, mucha ficción, la equivocación con el tema de ISIS, más allá de que es todo un discurso del Departamento de Estado, de la Embajada Norteamericana, ellos dialogan muchísimo, casi Que cotidianamente. de hecho Bullrich... Yo tiendo a pensar que no saben para dónde correr, no tienen un plan, tienen muchos problemas internos y tienen que llenar, digamos, el hueco de la opinión pública. También tiendo a pensar de que lo que están haciendo es preparar el terreno para medidas excepcionales. Yo imagino que ellos ven una situación complicada desde el punto de vista social, eventualmente. Estamos hablando de reprimir, estamos hablando de Sí, eso. sí, digo, yo porque igual te pongámosle digo, el nombre y apellido a la cosa. militarista. Un Estado militarista. Yo igual te digo, a mí me llamó mucho la atención la opinión de la diputada Conti ayer, reivindicando la participación, la posibilidad de contemplar la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad interior. Eso dijo Diana Conti. Sí, lo dijo con absoluta claridad. Yo no sé si es una patrulla perdida, Diana, o es la posición del Frente para la Victoria, y entonces Milani Muy peligroso. comenzó a hacer escuela dentro del Frente para la Victoria. Es muy probable que sea así. Si es así, vamos a estar en la vereda de enfrente. No, estamos enloquecidos. Ya Convalide- entramos en una convalide locura eso. absoluta. ¿Está de acuerdo? Estamos muy Pero además hay otro elemento, Gustavo, que yo quiero destacarte. Hoy lo conversamos con un gran colega y amigo, Tocatlián, y él destacaba en una reunión donde estamos elaborando un documento en contra, justificando por qué no pueden participar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, y él decía, pero la semana pasada trajeron inversionistas internacionales y le dijeron de que la Argentina tienen que venir a invertir. Y la semana anterior, sus funcionarios de seguridad dicen, acá hay Mara, está ISI, hay narcotráfico internacional. O sea, le está diciendo, vengan a invertir, pero con chaleco antibala. Bueno, estamos con Marcelo Saín, especialista en seguridad, uno de los que más sabe del tema en la Argentina, y con la doctora Martina Ford.
pausa y enseguida Berco nos va a contar qué pasa con las tarifas de gas.